El derecho de reunión de los trabajadores es un derecho plenamente ejercitable en el seno de la empresa o centro de trabajo y se concreta en la celebración de la Asamblea de los Trabajadores. La Asamblea permite el diálogo entre los trabajadores y la posterior adopción de acuerdos, el ejercicio directo de sus derechos y la adopción de decisiones. Vamos a tratar a continuación diversos temas relativos al derecho de reunión de los trabajadores en la empresa, como por ejemplo, dónde se reúnen, es decir, en qué local, qué medios debe poner a disposición de los trabajadores el empresario o dónde se coloca el tablón de anuncios en la empresa. Por cierto, ¿el correo electrónico es un tablón de anuncios virtual? Un tema este sin duda de interés que nos acercará al uso del correo electrónico por parte de la representación de los trabajadores para comunicarse con los trabajadores de la empresa. Y para dar respuesta a estas y otras cuestiones en torno al derecho de reunión de los trabajadores, en la empresa contamos con Itziar Alzaga, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UNED. Bienvenida, Itziar, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantada. La primera pregunta es elemental. ¿En qué norma se encuentra reconocido el derecho de reunión de los trabajadores en la empresa, profesora Alzaga? El artículo 4.1f del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores a reunirse como un derecho básico. Este precepto encuentra a su vez su desarrollo en los artículos 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores y es a su vez un desarrollo parcial del artículo 21.1 de la Constitución que reconoce el derecho de reunión pacífica. El derecho de reunión de los trabajadores en el centro de trabajo o en la empresa está, por tanto, plenamente reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Se va a concretar en la celebración de una asamblea en el seno de la empresa. El legislador no define expresamente lo que ha de entenderse por una asamblea de trabajadores, pero sí podemos concebirla como una instancia informativa o una instancia de control de los representantes unitarios del personal en la empresa. La asamblea va a permitir el intercambio de opiniones, el diálogo, las discusiones, la transmisión de información a los trabajadores y la posterior adopción de acuerdos. Puede ser entendida como una forma de democracia directa en el seno de la empresa. ¿Tiene importancia quién convoca la reunión? Sí, tiene mucha importancia. Este derecho va a tener un distinto alcance, un distinto relieve constitucional en función del sujeto que convoque la reunión, es decir, en función de quién convoque la reunión. Cabe distinguir, por una parte, las reuniones sindicales, que están organizadas por la representación sindical y que forman parte del núcleo esencial de la libertad sindical. Y por otra parte están las reuniones destinadas a todos los trabajadores de la empresa, que van a ser convocadas por los representantes unitarios del personal con independencia de la afiliación sindical. Va a ser en estas segundas reuniones en las que vamos a centrarnos en el día de hoy, es decir, aquellas reuniones que van destinadas a todos los trabajadores de la empresa y que se encuentran reguladas en los artículos 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué función cumplen las normas relativas al derecho de reunión? Pues una función doble. Por una parte, van a pretender armonizar el derecho de reunión de los trabajadores en el seno de la empresa con el derecho a la propiedad privada del empresario. Y por otra parte, regular una fórmula de participación de los trabajadores y de acción colectiva en la empresa. El ejercicio del derecho de reunión de los trabajadores tiene que garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. Es decir, el empresario no está obligado a reorganizar toda la actividad productiva para que se celebre la asamblea. Tiene que compatibilizarse el derecho de reunión con unos derechos que nacen de las relaciones laborales y que también tiene el empresario, como por ejemplo el poder de dirección y poder de organización sobre los locales de la empresa o sobre los útiles de trabajo.
Dicho esto, debe destacarse también algo muy importante, como que el derecho de reunión debe interpretarse en el sentido que más favorezca a su ejercicio. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el empresario no solo no va a poder dificultar ni por supuesto va a poder impedir que se celebre la asamblea, sino que además el ordenamiento jurídico impone una serie de obligaciones al empresario, que vamos a ver ahora, y el empresario debe colaborar activamente con los trabajadores para que se celebre la asamblea y se garantice el derecho de reunión en la empresa. Entonces, atendiendo a este derecho de reunión de los trabajadores, ¿la empresa debe ceder un local para que se celebren las asambleas? Sí. El empresario tiene una serie de obligaciones, debe colaborar activamente para que se garantice ese derecho de reunión. Y una de las obligaciones que se le impone es la de ceder un local adecuado para que se desarrollen las actividades de los representantes unitarios del personal y para que estos puedan comunicarse con los trabajadores. Ha de tratarse de un uso no circunstancial, sino permanente. Es decir, no se puede ceder temporalmente el local, sino que el local ha de cederse de forma permanente. Se exige una continuidad en el uso y en el disfrute de ese local. Al mismo tiempo, el local es importante que sea apropiado, que esté arreglado, que esté en buenas condiciones, que esté acomodado para el fin que lo justifica, es decir, para el desarrollo de esas actividades de representación y de comunicación con los trabajadores. Nuestros tribunales consideran que el local es adecuado cuando en dicho local se puede desarrollar eficazmente la actividad representativa. ¿Y qué sucede si en la empresa no hay posibilidad de ceder un local para la celebración de las asambleas con todos esos requisitos? Esa pregunta es muy interesante porque lo que sucede es que el Estatuto de los Trabajadores en esta materia emplea una expresión muy amplia, un concepto jurídico indeterminado. Lo que nos dice el legislador es que la empresa pondrá a disposición de la representación de los trabajadores un local siempre que las circunstancias de la empresa o del centro de trabajo lo permitan. Por tanto, habrá ocasiones en las que las circunstancias del centro de trabajo no lo permitan. Y, por tanto, habrá en algunas ocasiones en las que los propios tribunales entrarán a conocer y entrarán a valorar las circunstancias de cada caso para saber si puede el empresario ceder dicho local. En aplicación o interpretación analógica de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, se considera que en las empresas de más de 250 trabajadores, el empresario no puede alegar imposibilidad de ceder un local. ¿Tiene derecho la representación unitaria del personal a disponer del local en exclusiva o puede tenerlo compartido? En este aspecto, lo que la ley protege o garantiza es que el empresario ceda un local. No habla el Estatuto de los Trabajadores de que esa cesión sea en exclusiva, solo para los representantes unitarios. Nuestros tribunales al respecto han entendido que la cesión puede ser compartida por los representantes unitarios del personal con los representantes sindicales. ¿Por qué? Y nuestros tribunales lo explican. Porque ambas representaciones, la unitaria y la sindical, desarrollan funciones paralelas, que no idénticas, y por tanto pueden trabajar estrechamente, pueden trabajar en colaboración, pudiendo incluso darse el supuesto de que alguna de estas dos representaciones no ocupe el local a jornada completa o que ambas representaciones recaigan en la misma persona. Lo que sí parece claro es que el empresario puede hacer que el local lo comparta en la representación unitaria con la representación sindical, pero no puede dedicarlo a otras actividades, aunque sean actividades de ocio o de esparcimiento para el resto de los trabajadores y desde luego no a actividades productivas. En esta obligación que tiene el empresario en ceder un local para las reuniones de los trabajadores,
¿Puede ceder un local que se encuentre fuera de las instalaciones del centro de trabajo? La respuesta es sí, en determinadas circunstancias. Nuestros tribunales han considerado que cuando se produzca una imposibilidad física en un centro de trabajo o en una empresa de ceder un local que se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa, el empresario podrá ceder un local que se encuentre fuera, en las proximidades del centro de trabajo. Y razonan nuestros tribunales: siempre el fin perseguido por el artículo 81 del Estatuto de los Trabajadores se va a alcanzar mejor si el empresario cede un local próximo a las instalaciones que si no cede ninguno. ¿El empresario debe ceder también un equipamiento mínimo para el local? Sí, el empresario cumple no solo si cede un local, no solo si cede un local que por supuesto sea adecuado, esté acondicionado, esté limpio y en buen estado, sino que la doctrina de suplicación ha considerado que debe ceder además un equipamiento mínimo, entendiendo por equipamiento mínimo, por ejemplo, un armario con llave, una mesa y unas sillas. En este sentido, la recomendación número 143 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en su apartado 16, dispone que las empresas deberán ceder a la representación de los trabajadores las facilidades materiales necesarias para el ejercicio de sus funciones. Otra cuestión también de interés es qué sucede si se producen obras de acondicionamiento del local temporalmente en una empresa o en un centro de trabajo. En estos casos, el empresario cumple si cede otro local para la representación unitaria de los trabajadores que se presumirá adecuado, sin que sea óbice para ello el hecho de que temporalmente una representación unitaria del personal que disfrutaba en exclusiva de un local pase a disfrutarlo de manera compartida con la representación sindical de los trabajadores mientras duren esas obras. ¿Otra de las obligaciones del empresario es ceder un tablón de anuncios? Sí, el empresario se encuentra obligado efectivamente a ceder uno o varios tablones de anuncios. La finalidad del tablón de anuncios es doble. Por una parte, garantizar el derecho de los representantes de los trabajadores a informar a los trabajadores representados y, por otra, la de los trabajadores a recibir información que les envíe la representación unitaria en la empresa. Aquí también en este punto se pronuncia la recomendación número 143 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su apartado 15 dispone que los representantes de los trabajadores podrán colocar avisos en los locales de la empresa, en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan fácil acceso. ¿Y dónde se coloca el tablón de anuncios? El artículo 81 del Estatuto de los Trabajadores hace una referencia muy escasa al tablón de anuncios. Sin embargo, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en relación a el tablón de anuncios de los representantes sindicales, sí entra a regular este punto y dispone que el tablón de anuncios deberá estar dentro de las instalaciones de la empresa y también en un lugar de fácil acceso para los trabajadores. Por interpretación analógica, podemos considerar que el tablón de anuncio de los representantes unitarios del personal deberá estar también dentro de las instalaciones de la empresa y también en un lugar de fácil acceso para los trabajadores. Hoy en día estamos en un mundo tan virtual, la verdad que hablar del tablón de anuncios parece hasta algo arcaico. El correo electrónico, de hecho, puede considerarse un tablón de anuncios virtual, ¿no? Desde luego, es una cuestión de actualidad muy vinculada al desarrollo de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la comunicación y de la información, que se planteó en una empresa importante, en una entidad financiera de primera fila de nuestro país y que terminó en el Tribunal Constitucional. La cuestión estriba en determinar si un instrumento que es propiedad de la empresa, que se encuentra dentro del centro de trabajo
y que es utilizable en principio estrictamente para fines relacionados con la producción, como es el correo electrónico, si puede usarse por los representantes de los trabajadores para comunicarse y para transmitir información a los trabajadores. Las cuestiones que se plantean son muchas, son variadas. Por ejemplo, si una empresa no tiene infraestructura informática y, por tanto, los trabajadores no disponen de cuentas de correo electrónico, ¿debe adquirir esa infraestructura informática para que los representantes de los trabajadores transmitan información a los trabajadores? ¿Y qué sucede en otras empresas en las que ya sí que existe esa infraestructura informática o esos medios técnicos y los trabajadores disponen de cuentas de correo electrónico? ¿Debe permitir que los representantes de los trabajadores se comuniquen con los trabajadores y les transmitan información? ¿Deben permitirlo también durante la jornada de trabajo? Las preguntas, como ya digo, son numerosas. ¿Solamente se hacía referencia a los correos electrónicos o también a la posibilidad de tener un espacio dentro de la web si es que lo tuviera esa empresa o centro de trabajo? Esta cuestión que terminó en el Tribunal Constitucional era exclusivamente la comunicación a través de correo electrónico, utilizando la plataforma de la empresa y utilizando las cuentas de correo electrónico que la empresa había facilitado a los trabajadores. Y entonces, en este caso, ¿qué resolvió el Tribunal Constitucional? ¿Qué defendía la representación de los trabajadores? La representación de los trabajadores defendía la libre utilización del correo electrónico en base a 3 motivos o alegaciones. En primer lugar, defendían que el correo electrónico es un útil de trabajo y que, como ocurre con otros medios de comunicación como el tablón de anuncios físico, es un sistema de comunicación con los trabajadores cuyo coste es prácticamente nulo para la empresa si se utiliza el servidor externo. En segundo lugar, la representación de los trabajadores defendía que se puede utilizar el correo electrónico sin interrupción de la actividad laboral si se abre el correo al finalizar la jornada o durante algunas de las pausas existentes. En tercer lugar, la representación de los trabajadores consideraba que las nuevas tecnologías y, en concreto, Internet y el correo electrónico no fueron tomadas en cuenta por el legislador cuando redactó la Ley Orgánica de Libertad Sindical fue porque en aquel momento, en el año 1985, en España todavía no estaba implantado ni Internet ni las cuentas de correo electrónico. ¿Qué consideraron los tribunales ordinarios? Los tribunales ordinarios rechazaron la posibilidad de que el empresario estuviera obligado a facilitar al sindicato el correo electrónico para informar o para comunicarse con los trabajadores, y ello en base a varias motivaciones. Los tribunales ordinarios defendían que el artículo 8.1c de la Ley Orgánica de Libertad Sindical reconoce el derecho de los trabajadores afiliados a recibir información que les remita a su sindicato, pero no establece que sea la empresa la que deba facilitar los medios materiales para llevar a cabo. En segundo lugar, los tribunales ordinarios rechazaron esta posibilidad porque, según ellos, el artículo 8.2a de la Ley Orgánica de Libertad Sindical reconoce el derecho a un tablón de anuncios físico, pero no a un tablón de anuncios virtual. Y en tercer lugar, consideraron los tribunales ordinarios que el derecho al uso de un local adecuado que el artículo 8.2c de la Ley Orgánica de Libertad Sindical otorga a determinadas secciones sindicales no incluye en su contenido el derecho a la utilización de equipos informáticos y material de oficina. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, en una sentencia célebre, la 281/2005, estableció en esencia la siguiente doctrina. Si la empresa no dispone de un sistema o de unos medios informáticos y los trabajadores de la empresa todavía no disponen de cuentas de correo electrónico,
la empresa no está obligada a hacerse con esos medios o esa infraestructura informática para el uso de los representantes de los trabajadores. Por tanto, en estos casos, la empresa deberá poner a disposición de los representantes de los trabajadores locales y tablones de anuncios físicos, no virtuales. Y los demás medios, que ahora existen, habrán de negociarse entre la empresa y los representantes de los trabajadores o ser objeto de concesión unilateral por parte de la empresa. Esto para el caso de que las empresas que no disponen de esos medios informáticos. ¿Qué sucede en aquellas empresas que ya se han dotado de infraestructura informática y cuyos trabajadores disponen de una cuenta de correo electrónico de empresa? En estos segundos casos, el Tribunal Constitucional consideró que la empresa está obligada a garantizar el goce pacífico de estos instrumentos aptos para la acción sindical, siempre que estos medios ya existan y no se perjudique la finalidad para la que fueron creados por la empresa. Y siempre que se respeten ciertos límites, ciertas reglas de uso. En estos casos, por tanto, no puede privarse del uso de los medios informáticos ni de las cuentas de correo electrónico. ¿Y cuáles son esos límites que establece el Tribunal Constitucional? Esas condiciones o esos límites para su ejercicio que vienen dadas por las necesidades de ponderar y de atender los intereses empresariales que también están en presencia son, a juicio del Tribunal Constitucional, 3. En primer lugar, la comunicación no puede perturbar la actividad normal de la empresa. Considera el Tribunal Constitucional que no se produce esa perturbación por la mera recepción por parte de los trabajadores de correos electrónicos durante la jornada laboral. ¿Por qué?, nos dice el Tribunal Constitucional. Pues porque una interpretación en sentido contrario u otra conclusión permitiría también, por ejemplo, excluir la recepción de correo ordinario del sindicato en el puesto de trabajo y, llevado al extremo el planteamiento de hipótesis posibles, continúa el Tribunal Constitucional, podría situar a la empresa en un espacio incomunicado. Por lo demás, añade el Tribunal Constitucional, nada impide la lectura de los mensajes al finalizar la jornada o en las pausas existentes. El segundo límite que impone el Tribunal Constitucional es el de no perjudicar el uso específico empresarial preordenado para el mismo. Es decir, no se puede pretender que prevalezca el interés del uso sindical frente al interés de la empresa. Y en tercer lugar, el tercer límite que impone o establece el Tribunal Constitucional para el uso de los medios informáticos propiedad de la empresa es que la utilización de este instrumento no ocasione gravámenes adicionales para la empresa, es decir, que no aumenten los costes. ¿Por qué?, nos dice el Tribunal Constitucional, porque se trata de una obligación empresarial que no ha sido impuesta por el ordenamiento jurídico. No hay ninguna norma que obligue al empresario a adoptar este coste adicional. En el último tramo del programa, Sin Distancias, hemos hablado con la profesora Itziar Alzaga del derecho de reunión de los trabajadores en la empresa. Un derecho plenamente reconocido por el Estatuto de los Trabajadores. Y en estos últimos minutos nos ha comentado lo relativo al uso del correo electrónico, que es lo más actual en relación con la comunicación e información entre los trabajadores. Profesora Alzaga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer.